Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia del mes de mayo de la Academia Nacional de Ciencias. Desarrollo de vacunas contra el virus de papiloma humano hacia la eliminación del cáncer de cervix. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará a la expositora de hoy. Saludos cordiales a quienes nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos profundamente a la doctora Carolina Porras el haber aceptado impartir. La doctora Carolina Porras es microbióloga epidemióloga, graduada magna cum laude en la maestría académica en epidemiología de la Universidad Nacional y cuenta también con una maestría en administración de servicios de salud sostenibles por la Universidad Estatal a Distancia y una licenciatura en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica. Fue Senior Research Fellow del National Cancer Institute de los Estados Unidos. Cuenta con más de 70 publicaciones científicas. Actualmente es la directora de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. Así, con nosotros la doctora Carolina Porras, a quien por favor le solicitamos iniciar con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y principalmente por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde para que conversemos un poco sobre el desarrollo de las vacunas contra el virus del papiloma humano y cómo estas tienen que ver con toda la estrategia mundial que hay para llegar a eliminar el cáncer de cervix. Entonces, bueno, yo soy Carolina Porras, represento a la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, ACIB, que anteriormente nos llamábamos Proyecto Guanacaste. Somos el mismo grupo de investigadores, nada más que nos cambiamos el nombre, porque no somos un proyecto ya y no hacemos estudios solo en Guanacaste. Esa fue la razón del cambio de nombre, y así pertenece a la Fundación INCIENSA. Entonces, bueno, vamos a iniciar la... Primero me gustaría iniciar con dimensionar esta enfermedad. Pues bueno, en el mundo una mujer muere por cáncer de cervix cada 2 minutos, ¿verdad? Y esto sucede aun cuando esta enfermedad es prevenible al 100%, es totalmente prevenible y es curable si se detecta a tiempo y si se trata adecuadamente. Acá en el mundo, ¿verdad? El cáncer de cervix tiene una incidencia global anual de 570,000 casos. Estos son datos del 2020. Y aproximadamente 311,000 de estos casos de estas mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Tristemente, el cáncer de cervix es de las enfermedades que más representa las inequidades que ocurren en el mundo, ¿verdad? En cuanto a diferencia de género, de condiciones socioeconómicas y de acceso a la salud de las mujeres, ¿verdad? Porque los países con tasas de incidencia de cáncer más altas son aquellos países que tienen, que se catalogan por ser de países de bajos o ingresos medios, y además el 90% de las muertes que ocurren a nivel mundial por esta enfermedad ocurren en estos países. Entonces, en este mapa que muestra todos los países del mundo, podemos ver que los países, los que están en color azul más oscuro, son los países que presentan tasas de incidencia por cáncer de cervix invasor más altas. Y como podrán observar, son los países de Centroamérica, ¿verdad? Nuestros vecinos, Latinoamérica, gran parte de Asia y de África. Básicamente. Entonces, bueno, a través de muchos años, ¿verdad? De estudiar esta enfermedad, actualmente tenemos el conocimiento y todas las herramientas para eliminar el cáncer de cervix como un problema de salud pública. A través de la charla yo les voy a explicar qué es este conocimiento que se ha adquirido y cuáles son estas herramientas. Pero primero hay que empezar por
por entender quién es el agente causal de esta enfermedad. Pues el cáncer de cervix es provocado por un virus, que es el virus del papiloma humano, que es el que causa el 100% de todos los casos de cáncer de cervix. Esta diagramita lo que muestra es el virus, la partícula viral tal cual. Es un virus de ADN de doble cadena y está recubierto por una cápside, que es esta que aparece en el diagrama. Entonces, bueno, conversemos sobre el virus del papiloma humano. Son muchos tipos de virus de papiloma humano que se han descubierto hasta ahora, son más de 200 tipos, pero de estos los que nos interesan son, y que son el foco de esta charla, son unos 40 tipos de virus del papiloma humano que afectan las áreas genitales y por lo tanto son predominantemente transmitidos por contacto sexual de persona a persona, de hombres a mujeres, mujeres a hombres, etc. Todo por contacto sexual. Y hay otros tipos que infectan las mucosas y la piel, tipos del virus del papiloma humano que no representan mayor problema para la salud pública. Lo que causa son verrugas en la piel, pero que no van a pasar más de eso. Entonces, enfocándonos en los virus que afectan las áreas genitales, de estos 40 se subdividen en dos grupos. Están los virus del papiloma humano que llamamos de alto riesgo, de bajo riesgo, donde que estos virus de los virus de bajo riesgo no causan cáncer. Sin embargo, en este grupo están el virus del papiloma tipo 6 y tipo 11, que son los causantes del 90% de las verrugas genitales, que al igual que todos los virus del papiloma humano son de muy fácil transmisión y para algunos países sí representan un problema de salud pública, no tanto acá en Costa Rica. El otro grupo, que es el que nos vamos a enfocar, son los virus de papiloma humano, donde están los tipos que pueden causar cáncer. Son alrededor de 12 tipos, donde los más importantes es el 16 y el 18, porque estos dos son, por decirlo así, los más carcinogénicos, porque causan hasta el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix. ¿Y cómo es que se transmite estos 40 tipos que infectan el área genital? Pues bueno, es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe en el mundo. Afecta por igual todos los países, en algunos más, algunos menos, dependiendo factores culturales básicamente y de comportamiento de la población en cuanto a su sexualidad. Ahí sí pueden haber diferencias en la prevalencia, pero la forma en que se transmite es igual en todo lado. Y pues bueno, la infección se adquiere muy pronto luego del inicio de la actividad sexual. Acá en Costa Rica estamos hablando que el inicio de la actividad sexual está en promedio a los 16.9 años, casi 17 años, y luego de que las personas, hombres y mujeres, inician la actividad sexual, en los primeros 5 años suelen adquirir una infección por alguno de los tipos del virus del papiloma humano. Y se dice que esta infección es tan frecuente, que tanto en Costa Rica, en cualquier país del mundo, el 80% de las personas se llegan a infectar en algún momento de su vida con este virus. Pero dichosamente, como otros virus, como los que causan la gripe, el cuerpo humano, ¿verdad?, con sus defensas, el sistema inmunológico, logra eliminar esta infección entre 1 a 2 años luego de haberse adquirido. Ya el 90% de las infecciones que uno haya adquirido se ha eliminado, y esto también sucede porque estas infecciones por el virus del papiloma humano tienen millones de años de estar en la población humana y hemos evolucionado de manera conjunta, tanto el virus como nosotros, a vivir con esta infección. Entonces se trata, ¿verdad?, que el virus necesita reproducirse y multiplicarse, entonces infecta al ser humano, pero no lo mata, ¿verdad? La gran mayoría de las infecciones, nuestro sistema inmunológico lo elimina por sí solo, sin ninguna intervención, sin ningún tratamiento, y estas infecciones pasan prácticamente desapercibidas por las personas. Pero, como es una infección tan común, sí causa problemas, porque hay un porcentaje de las mujeres, o de los hombres, pero aquí esta charla está enfocada en las mujeres, que el sistema inmunológico por múltiples razones no logra controlar la infección y hace que esta infección se quede infectando, en este caso el cuello del útero, y permanezca ahí.
sin eliminarse, y con el paso de los años, luego de varios años, esta infección comienza a afectar las células del cuello del útero, produce lesiones precancerosas y luego cáncer. Pero es un porcentaje bajo de las mujeres que esto sucede. Ahora les voy a presentar como para hacer qué es lo que sucede. Este es un diagrama conceptual de cuál es la historia natural del cáncer del cuello cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino o el cáncer de cervix. Primero, ahí en donde dice la cajita normal, quiere decir que es un cuello del útero, lo más seguro de una mujer que no ha iniciado actividad sexual, por lo tanto no se ha infectado, y está completamente normal, y cuando inicia su actividad sexual se expone a los diferentes virus que andan circulando en la población, y a través de las relaciones sexuales se infecta y pasa ese cuello del útero, se infecta. Esa es la casillita de color rojo. Lo que va a ocurrir en la gran mayoría de los casos es que esa infección, con nuestras defensas, el sistema inmunológico la elimina y pasa otra vez a ser un cuello de útero normal. Sin embargo, como les conté, hay más de 40 tipos del virus del papiloma que infectan el área genital. Entonces, si uno cambia de compañero sexual o compañero sexual adquiere nuevas compañeras, uno puede volverse a infectar de otro tipo del virus del papiloma. Entonces está como en ese juego de me infecto, elimino la infección y así. En un grupo de mujeres que esa infección se queda ahí y el sistema inmunológico no la elimina y persiste, y después de varios tiempos de seguir persistiendo puede progresar y causar precáncer, que es lo que llamamos las lesiones precancerosas. Esas lesiones precancerosas todavía pueden revertir sin ninguna intervención. Sin embargo, como no se sabe cuáles revierten, cuáles sí, cuáles no, se suele dar tratamiento a este nivel cuando se detectan lesiones precancerosas. Si esas lesiones precancerosas siguen progresando y no hay una intervención, con el paso de los años puede invadir los tejidos alrededor del cervix y producir invasión y cáncer. Entonces acá en la parte de abajo de las casillitas lo que vemos es cómo estas fases de la historia natural del cáncer correlacionan con la edad de las mujeres. El pico de infección por cualquiera de estos tipos del virus del papiloma humano que se transmiten sexualmente, el pico está entre los 20 y 25 años porque es pronto luego del inicio de las relaciones sexuales, que en la gran mayoría de los países anda por ahí entre 20 y 25 años. Este pico puede variar, moverse para abajo o para arriba, dependiendo la edad de inicio de actividad sexual en general en un país. Entonces, acá observamos en la curva de color rojo que este pico aumenta rapidísimo, muy pronto, luego del inicio de la actividad sexual, y desciende bastante rápido. Entonces, comienza a aplanarse cuando ya las mujeres tienen unos 30 años. ¿Y por qué es que pasa eso y no sigue como un pico enorme? Esto se debe a que la infección se adquiere muy rápido. Y tan rápido como uno la adquiere, uno la elimina. Y el sistema inmunológico crea defensas. Entonces eso hace que yo no me vuelva a infectar por ese tipo que adquirí. Y además tiene que ver con el comportamiento sexual de la población, que después de cierta edad, pongámosle 25 años, él logra estabilizar su comportamiento sexual en el sentido de que se casan o continúan con un solo compañero, y al disminuir el número de compañeros sexuales y las defensas están protegiendo, hace que la infección en general se controle a nivel poblacional. Y alrededor de los 30, pongamos entre los 35 y 45 años, esa línea de color azul, lo que representa es el pico de lesiones precancerosas. Y como observan, se da al revés de las infecciones. Cuando ya el pico de infección va bajando, el pico de lesiones precancerosas va subiendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque a esta edad, entre los 35 y 45 años, lo que estamos detectando a través de los programas de tamizaje son las mujeres que cuando eran jovencitas, más jóvenes, entre 15 y 20 años, adquirieron una infección que no se les quitó. Entonces esa infección quedó ahí, hasta que ese virus comenzó a producir cambios a nivel celular del cervix y le produjo una lesión precancerosa.
Entonces a esa edad lo que se da es la manifestación de las lesiones persistentes que no se eliminaron, quedaron ahí y nos producen una lesión precancerosa. Y luego en la línea verde lo que vemos es cuando ya comienza a aparecer el cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que son lesiones persistentes que se adquirieron de jóvenes, no hubo ninguna intervención cuando fue un precáncer y ya comienza a desarrollarse el cáncer de cervix alrededor de los 45 años y más. Entonces, algo importante de definir es por qué si es una infección tan frecuente en las mujeres y a la gran mayoría se les quita, cuáles son los factores que hacen que una infección no se elimine y más bien persista y que con el tiempo se desarrolle cáncer. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el principal tiene que ver con los factores virales, o sea, cosas que tienen que ver con el virus en sí. Y lo que se ha visto y lo que se sabe hasta hoy en día es que el virus del papiloma humano tipo 16 es el que tiende a persistir por más tiempo y que es el más carcinogénico, el que causa la gran mayoría de casos de cáncer de cervix. De hecho, este virus, el VPH16, que lo podemos reducir a VPH16, es de los carcinógenos más potentes que afectan al ser humano. Entonces acá en este diagramita, estos son, contarles un poco, estos son datos del estudio de historia natural que realizó el proyecto Guanacaste allá por 1993, que se hizo en Guanacaste, en el que se incluyeron unas 10.000 mujeres de Guanacaste. El estudio era de base poblacional, lo cual lo hizo una de los estudios que más información dieron sobre el conocimiento que se sabe sobre el virus del papiloma y el cáncer de cervix. Y bueno, este estudio se incluyeron estas 10.000 mujeres y se siguieron por un total de 7 años. En esos 7 años se les tomaba, ellas brindaban muestras del cuello del útero, células, donde se hacía la determinación del virus, se detectaban lesiones y se estudió en detalle todo lo que tenía que ver con el virus y las lesiones precancerosas y el cáncer. Acá esto es un análisis que se hizo de estas 10.000 mujeres. Se les hizo la prueba del virus del papiloma cuando ellas se incluyeron en el estudio en 1993 y en ese entonces, en este análisis, habían 776, por decirlo así, infecciones por cualquiera de estos 12 tipos que pueden producir cáncer. Y de esas 777 infecciones nosotros las seguimos en el tiempo para ver qué pasaba. Y lo que sucedió es que la gran mayoría de estas infecciones, pongámoslo un 70%, de las mujeres habían eliminado esas infecciones en el lapso de un año. Un porcentaje menor no la eliminó, la infección persistía y con el tiempo, a través de los años, desarrollaron lesiones precancerosas. Entonces este diagrama lo que muestra es que sí, que la gran mayoría de las infecciones se eliminan por sí solas sin ninguna intervención, más del 70% ya a los 12 años se ha eliminado, y que conforme más tiempo pasa que una infección persiste, es más probable que se desarrolle una lesión precancerosa, y es por eso que al final de los 7 años esta capita roja va creciendo en lugar de hacerse chiquitita, porque lo que representa son ya las lesiones de infecciones que no se eliminaron. Este gráfico es por infección por cualquier tipo de VPH carcinogénico, de cualquiera de los 12. Yo les estaba contando que el virus del papiloma 16 es el más carcinogénico. ¿Y por qué? Porque acá en este diagrama lo que vemos es que de esas 777 infecciones teníamos 109 producidas por el virus del papiloma 16. Y aquí la historia es totalmente diferente. A los 12 meses, solo el 50% de estas infecciones se habían eliminado, y de las que persisten, que son la capita café, entre más tiempo persisten, la cantidad de infecciones que producen lesiones precancerosas es mucho más alto que con los otros tipos del virus del papiloma. Y este es otro estudio, una cohorte de otro país, esto es de Estados Unidos, de Kaiser Permanente. Ellos igual tenían unas mujeres que incluyeron, esto es más reciente, los 2000, estas son las infecciones que comenzaron a seguir, y las mujeres, entonces bueno,
Acá vemos los años, y en este eje de acá estamos viendo el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas severas, o sea, el NIC3, y es para mostrarles que cuando ellos incluyeron a las mujeres y las testearon, un 15% de ellas, la línea roja, que son las infecciones por el virus del papiloma 16, las mujeres que tenían virus del papiloma 16 a la entrada del estudio, un 15% tenían lesiones precancerosas. Con las que tenían infección por el virus del papiloma 33, baja, llega como al 12%, pero hay muchísima diferencia entre el virus del papiloma 16 y el resto de los tipos del virus del papiloma. Entonces, a la entrada, las que tenían virus del papiloma 16 tenían más lesiones precancerosas de grado 3. Y conforme pasaron los años, las que tenían infección por el virus del papiloma 16 y al momento de la entrada no tenían lesión, durante el seguimiento, que fue un total de 7 años, tenían más riesgo de seguir, pues de desarrollar una lesión precancerosa. Entonces, estos son un análisis de otra población donde se demuestra lo mismo, que el virus de papiloma 16 se comporta bastante diferente que el resto de los tipos de VPH carcinogénicos, tiene mucho más potencial de que una infección progrese a lesiones precancerosas en un periodo de corto tiempo, no muy largo, estos son en 7 años. Y bueno, además de los factores virales, hay otros factores que hacen que las infecciones no se eliminen por sí solas, que no son tan determinantes como el tipo de VPH que se tiene, pero sí se ha demostrado que dan un aumento en el riesgo. Entre esos son factores propios del hospedero, en este caso de las mujeres, mujeres que tengan muchos números de embarazo, más de 5 o más, hace que la infección por el virus permanezca más tiempo sin eliminarse y luego desarrollen lesiones. O mujeres que que están usando actualmente anticonceptivos orales y los han usado por más de 5 años. También el fumado, el fumar, sin duda alguna, es un factor de riesgo porque disminuye la respuesta inmunológica a nivel del cuello del útero y porque el fumado en sí tiene productos carcinogénicos, ¿verdad? Por eso de por sí el fumado hay que eliminarlo por completo porque es factor de riesgo para este cáncer, pero para un montón de otros tipos de cáncer. Y por otro lado, también tiene que ver con el hospedero su respuesta inmunológica. Las personas que tienen una respuesta inmunológica disminuida, especialmente la respuesta celular, tienen más riesgo de tener la infección y que no se elimine. Se ha demostrado bastante en personas que son VIH positivas. Entonces, bueno, ahora que vimos todo cómo es que sucede el cáncer de cervix, cuál es la historia natural para que una mujer desarrolle cáncer de cervix, pues hay que enfocarse entonces, ahora que lo entendemos todo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Lo principal, acá lo muestra, es que como es una enfermedad infecciosa, la mejor forma de prevenir el cáncer es atacando la infección, o sea que del todo ni siquiera la adquiramos. Y eso se hace por medio de la prevención primaria, por medio de la vacunación. ¿Y cuál es el mejor momento para vacunar y obtener el máximo beneficio? Pues cuando no se ha iniciado la actividad sexual. Eso quiere decir que deberíamos vacunar a las niñas de entre 9 y 14 años contra el virus VPH 16 y 18, principalmente, para que del todo no se lleguen a infectar por estos dos tipos de virus. Hay otra intervención que se puede hacer, prevención a nivel de la educación sexual, porque conforme más la población retarde su inicio de actividad sexual o tenga menos compañeros sexuales, esto hace que el pico de infección varíe, ¿verdad? Y por supuesto, promoviendo como siempre la prevención de enfermedades de transmisión sexual a través del uso del condón o por medio de la circuncisión masculina, ¿verdad? Porque como vimos, el VIH si prevenimos el VIH y sabemos que el VIH es un cofactor para desarrollar cáncer de cervix, también eso es una forma de intervenir.
Luego está la prevención secundaria, que eso tiene que ver que ya no nos enfocamos en infección, sino en la detección temprana de las lesiones precancerosas y el cáncer, ¿verdad? Esto lo que se enfoca es que los países cuenten con programas de tamizaje, de control temprano del cáncer de cervix, enfocado ya en las mujeres de 30 o más años, en las cuales ya la vacunación no les ofrece mayor beneficio, porque como les expliqué, la infección se adquiere bastante pronto, luego del inicio de la actividad sexual. Entonces, después de los 30 años, lo principal son los programas de tamizaje y tratamiento de las lesiones que se detecten. Luego está la prevención terciaria, que es cuando ya detectamos un cáncer invasor, pues asegurar pues todo el tratamiento que una mujer debe tener, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, y si ya el cáncer está muy avanzado, pues cuidado paliativo. Entonces ahora lo que quiero conversar, ahora que vamos a hablar sobre cómo lo podemos prevenir, ¿verdad? Porque como les conté, el cáncer de cervix es totalmente prevenible. Ahora lo que les voy a conversar es sobre las vacunas, ¿verdad? Que consiste en la prevención primaria, las vacunas contra el VPH. Existen ya 3 vacunas registradas y aprobadas por la FDA, la OMS y todas las entidades regulatorias, el lema. Son de 3 tipos, de 2 casas comerciales. Está la bivalente, que se llama Cervarix, que es de las fabricantes GlaxoSmithKline, la cuadrivalente, que es la Gardasil, que es de Merck, y la nonavalente, que también es de Merck. La bivalente y la cuadrivalente se aprobaron desde la Gardasil desde el 2006 y la Cervarix desde el 2007, se desarrollaron de manera pues, muy conjunta, muy parecida, y la nonavalente sí es de aprobación más reciente, del 2014. ¿Y cuáles son las diferencias y cosas similares entre estas vacunas? Lo más importante aquí es que las 3 vacunas han demostrado ser muy seguras, altamente eficaces para prevenir el cáncer de cervix, porque los 3 tipos de vacunas contienen el virus del papiloma 16 y 18 en su formulación. Entonces, en cuanto a protección de cáncer de cervix, ofrecen la misma protección. Entonces, no importa cuál vacuna se aplique. Las diferencias que tienen es en cuanto a su formulación. La Cervarix tiene un ayudante que hace que el sistema inmunológico reconozca mejor la partícula semejante a virus y desarrolle una respuesta inmunológica un poco más alta. Y por tanto, a pesar de no contener los otros tipos de virus de papiloma que también causan cáncer, como el 31, 33, 45, 52, 58, sí tiene protección cruzada contra estos tipos, incluido el 6 y el 11, pero por supuesto a una eficacia más baja, porque no los tiene en su formulación, pero sí hace protección cruzada. Y la vacuna, la Gardasil, pues lo principal es que en su formulación tiene los otros tipos de VPH. El 6 y el 11 en la Gardasil son los que producen las verrugas genitales, ¿verdad? Y los otros 5, el 31, 33, 45, 52 y 58, si unimos estos 7 tipos carcinogénicos, el 16 y el 18, estaríamos protegiendo hasta el 90% de los casos de cáncer de cervix que son producidos por estos virus. Y bueno, en sí que la vacuna, pues esta vacuna es increíblemente eficaz, porque lo que uno desea cuando produce una vacuna es poder que el cuerpo diga, ay, a mí me está dando la infección sin que le dé. Y estas vacunas son producidas con la proteína L1 que forma la cápside, y esta proteína, eso es lo que se hace, producir la proteína, tiene la capacidad de autoensamblarse y hacer la cápside viral como exactamente igual como si fuera el virus. Entonces acá ustedes ven este diagramita de aquí, uno dice, uy, es el virus, pero no, es la vacuna, que se les llama VLPs, que son una partícula semejante al virus, prácticamente igual al virus, pero que no tiene su material genético. Entonces no tiene capacidad de infectar a la persona. Pero al ser tan semejante al virus, eso hace que al uno recibir la vacuna desarrolle una respuesta inmunológica bastante, pues muy, muy alta. Por eso es que son tan eficaces estas vacunas. Pero bueno, ya les estoy respondiendo a ustedes esta pregunta. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra el VPH? Son realmente muy altas. Es de las mejores vacunas que hay en cuanto a eficacia.
Les voy a contar un poquito de los datos de eficacia. Nosotros, además del estudio de historia natural que se hizo en el 1993, entre el 2004 y el 2005 hicimos un ensayo de vacunación para probar la eficacia de una de estas vacunas, fue la vacuna bivalente. En ese entonces, este ensayo clínico se hizo para evaluar si la vacuna servía para lo que esperábamos, que era proteger contra la infección por el virus del papiloma 16 y 18. Entonces, esto era un ensayo clínico de fase 3, donde se incluyeron 7.466 mujeres entre 18 y 25 años de Guanacaste y las áreas centrales de Punta Arenas. Estas mujeres asistieron a su primera visita y ahí se les aplicó la primera dosis de la vacuna. A la mitad se les aplicó la vacuna en estudio, la vacuna experimental, que era la vacuna Cervarix, y a la otra mitad se les aplicó un control activo, que era la hepatitis A. Se aplicó un esquema de 3 dosis al reclutamiento, al mes y a los 6 meses. Vinieron las visitas de vacunación y las seguimos por un total de 4 años, de manera anual. Y cada año ellas venían y donaban muestras de sangre y de células del cuello del útero para evaluar si la vacuna era eficaz o no. Y bueno, entre los resultados que obtenimos, bueno, acá es importante decir que este estudio que hicimos acá en Costa Rica también lo hicieron las casas farmacéuticas. La diferencia es que el estudio que nosotros hicimos lo hicimos independiente de las casas farmacéuticas y financiado con fondos públicos del gobierno de Estados Unidos, lo que hacía que tuviera mucho énfasis en probar aspectos relacionados a cómo esta vacuna beneficia a la población, ¿verdad? No a la comercialización en sí de la vacuna. Y ahí en la casa farmacéutica se hicieron sus estudios con diseños muy parecidos al de nosotros, y acá lo que les estoy mostrando es parte de estos resultados, los nuestros y el de las casas farmacéuticas. Entonces, en las primero les voy a mostrar qué es lo que estamos viendo acá. En el lado izquierdo estamos viendo el porcentaje de eficacia de las vacunas por sitio anatómico. Las barritas de color rosado lo que muestran es la eficacia de la vacuna en las mujeres que al momento de recibir las 3 dosis de vacuna no tenían evidencia de haberse expuesto al virus. O sea, como si fueran adolescentes, por decirlo así. Y en las barritas azules lo que estamos viendo es la eficacia de la vacuna en las mujeres en que sí al momento del reclutamiento tenían una infección por el virus del papiloma 16 o 18 o tenían anticuerpos, lo cual quería decir que se habían expuesto anteriormente. Entonces, en cuanto a la protección de la vacuna Cervarix, la bivalente en el cuello del útero, ustedes ven en la barrita rosada que la eficacia es mayor al 95%. Los otros resultados son basados en los datos de Costa Rica, del ensayo de vacunación. En cuanto a protección en otros sitios, en la vulva nosotros observamos en las mujeres que lo que llamamos la población ITT, que pudieron haber estado expuestas antes de haberse vacunado, la eficacia es de alrededor del 55% para prevenir infección por el virus del papiloma 16 y 18 en la vulva. En el ano observamos una muy alta eficacia para proteger contra estas infecciones, de casi el 90%, y también lo observamos en la cavidad oral. Con respecto a la otra vacuna, la Gardasil, también se tiene reportada una eficacia muy alta para la protección de la infección por el virus del papiloma 16 y 18, ya sea contra lesión, ¿verdad? Lesión asociada a estas infecciones. En el cuello del útero la eficacia es más del 95%, también para Gardasil se ha reportado eficacia contra enfermedad de la vulva y la vagina, con una eficacia muy alta también de más del 90%, y también contra las verrugas genitales, porque acuérdense que Gardasil incluye el virus del papiloma 6 y 11, que en este caso no es contra verrugas y contra infección por estos dos tipos de virus. Y acá estos son la eficacia de Gardasil, pero en hombres, que en hombres lo que interesa es ver si protege contra el virus del papiloma 16 y 18 en el ano, en el pene o las verrugas genitales. Igual se demostró una eficacia bastante alta en los hombres que al momento de recibir la vacuna no había evidencia que se hubieran expuesto anteriormente a estas infecciones.
Y acá uno dice, bueno, sí, protege contra las infecciones, pero estos estudios, los seguimientos eran por poco tiempo, eran 4, máximo 6 años. Entonces acá en este análisis de acá, estos son datos también del ensayo vacunación a 11 años luego de haber recibido la vacuna. Este es el estudio publicado de más largo seguimiento dentro de un ensayo clínico de alguna de estas vacunas del virus del papiloma. Y entonces, bueno, estos son datos del ensayo vacunación, que lo que mostramos es que para cada uno de los años en que se han seguido las mujeres, la eficacia de la vacuna contra protección de lesiones asociadas al virus del papiloma 16 o 18 es prácticamente el 100%. ¿Verdad? Acá lo estamos comparando las que recibieron la vacuna del virus del papiloma en 3 dosis de vacuna, que al momento de recibir las 3 dosis, que era el esquema evaluado en ese entonces, no tenían evidencia de haberse infectado antes de haber recibido la vacuna y que completaron las visitas. Y acá lo importante también demostrar es que en la última visita, en la visita de los 11 años, había una eficacia del 100% en protección contra lesión NIC2 o más, lesión precancerosa, y que en el número de eventos no vimos 0 eventos en las mujeres que habían recibido la vacuna del virus del papiloma humano, y sin embargo vimos 34 en las 2.233 mujeres que pertenecían al grupo no vacunado. Entonces esta alta eficacia 11 años después de la vacuna es muy importante porque aunque terminamos a los 11 años, lo que indica es que uno no esperaría que esta eficacia comience a bajar a través de los años, sino que más bien se mantenga por lo menos por unos 20 años, por decirlo así. Y otra cosa que se ha, digamos, cuestionado con los ensayos clínicos de vacuna es que lo que se evaluó fue protección de estas vacunas contra infección persistente o protección contra lesiones precancerosas. Y no había evidencia, digamos, de que protejan contra cáncer. Entonces también un estudio que se publicó el año pasado de Suecia, que Suecia tiene registros de cáncer súper robustos. Lo que ellos hicieron fue evaluar en mujeres de 17 a 30 años que habían recibido la vacuna y un grupo que no la había recibido, el riesgo de desarrollar cáncer luego de la vacunación. Y lo que ellos observaron es que, de este lado acá tenemos la incidencia acumulada de cáncer invasor y por edad. Entonces tenemos que en el grupo de las mujeres que son no vacunadas, que representan la línea anaranjada, estas mujeres no vacunadas a los 30 años detectaron alrededor de unos 94 casos por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, en las mujeres que tienen la línea punteada de color azul, vemos que las que recibieron la vacuna Gardasil, en este caso la vacuna Gardasil, cuando ellas tenían entre 17 y 30 años, el número de casos detectados cuando ellas tenían 30 años baja muchísimo con respecto a las no vacunadas. Aquí está por alrededor de 50 casos por cada 100.000. Y finalmente, las mujeres que habían recibido la vacuna Gardasil cuando tenían menos de 17 años, cuando ya tenían como 28, el riesgo, la incidencia acumulada de cáncer invasor era muy, muy bajo en comparación a los otros 2 grupos. Lo cual quiere decir que la vacuna a nivel poblacional sí protege contra cáncer invasor. Acá en esta lo que les quiero mostrar es que también estas vacunas que protegen contra un agente infeccioso, lo que todo el mundo busca es lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo vacune a una población blanco, se me proteja el resto de la población si yo logro altas coberturas. Entonces, para demostrar esto, bueno, en este análisis se hizo con la vacuna Gardasil en cuanto a protección contra verrugas genitales. Entonces, estos datos son de Australia, que son de los primeros países que incluyeron la vacunación en sus programas nacionales de vacunación,
Y acá lo que muestra este gráfico es el porcentaje de verrugas genitales, porque la Gardasil protege contra las verrugas genitales. Entonces, en la línea negra, ¿verdad? Es sólida. Lo que vemos es el porcentaje de verrugas genitales observado en las mujeres que recibieron la vacuna cuando tenían menos de 21 años. Y en Australia, las verrugas genitales son un problema de salud pública, se encuentran bastante en ese entonces. Y acá lo que mostramos es que la vacunación empezó en el 2006. Y en esa línea lo que vemos es que hubo un descenso súper abrupto, muy rápido, en el porcentaje de mujeres con verrugas genitales luego de la vacunación. A ellas sí se vacunaron, ¿verdad? Porque el programa iba dirigido a mujeres. Sin embargo, en la línea punteada podemos ver que en los hombres de las mismas edades que las mujeres, menores de 21 años, también se comenzó a ver un descenso muy grande, rápido y abrupto, del número de verrugas genitales, a pesar de que ellos no recibieron la vacuna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se logran coberturas de vacunación muy altas, se logra proteger, en este caso, a los hombres, a pesar de que ellos no recibieron la vacuna. Y uno podría decir, pero es que seguro se desapareció el virus por alguna razón o cambió el comportamiento sexual de las personas. Y eso no es cierto. Pero una manera de comprobar que sí hay inmunidad de rebaño es que en la línea que está abajo, punteada más seguido, están el porcentaje de verrugas genitales en los hombres que tienen sexo con hombres, que esa vacunación de las mujeres no les dio ningún beneficio, ya que no cambió para nada a través de los años el porcentaje de verrugas que se encontraban en esta población. Y bueno, ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre esta vacuna? Esta vacuna, al ser altamente eficaz en protección contra el virus de papiloma 16 y 18, que son los que causan la gran mayoría de los casos de cáncer de cervix, y al probarse que es muy, muy segura, pues la OMS lo que recomienda es que todos los países del mundo incluyan esta vacuna en su programa nacional de inmunización. ¿Y a quiénes recomienda vacunar? Pues de manera prioritaria a las niñas de 9 a 14 años, porque ahí es donde vamos a obtener como el máximo beneficio de la vacunación. Y donde la vacunación nos ofrecería pues una intervención, la intervención que se ha demostrado que sería la más eficaz para protección de cáncer a largo plazo, ¿verdad? Esta vacunación en adolescentes se recomienda un esquema de 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre cada una de las dosis, y la misma Organización Mundial de la Salud recomienda que se aplique la vacuna a otros grupos de edad o en hombres según sea factible para cada país, según los costos y los análisis estos de costo-efectividad. En el caso de Costa Rica, pues bueno, fuimos de los países en los últimos de América de introducir la vacuna en el programa nacional, pero dichosamente ya se inició en junio del 2019. La población blanco a vacunar son niñas de 16 años, que serían unas 35,000 por año. Se aplica la vacuna Gardasil, y el esquema, la idea es aplicarlo en las escuelas junto a la DTP que se aplica a los 10 años. Ha tenido coberturas altísimas, de los mejores de cualquier país, ¿verdad? En eso Costa Rica nos caracteriza muchísimo las altas coberturas de vacunación. Esta vacuna no fue la excepción. Y en el 2019 tuvo una cobertura del 98% para la primera dosis y 95% para la segunda dosis. Para el 2020 un 90% para la primera, y sí bajó para la segunda, pero esto es consecuencia pues del COVID-19, que ya las escuelas pues bueno, estuvieron cerradas todo el año pasado. Y la caja está haciendo esfuerzos grandes para lograr mantener estas altas coberturas de vacunación. Y bueno, ¿cómo va la introducción de estas vacunas a nivel mundial, a pesar de que están aprobadas desde el 2006? Pues bueno, ya como todo más de una década desde que se aprobaron, la introducción a los distintos países ha sido muy lenta, bastante lenta. Todavía en el 2020 sí se había incluido en los esquemas de vacunación de prácticamente todos los países de América, y el que falta me parece que es Nicaragua.
Y, por supuesto, en todos los países desarrollados, de ingresos altos como Australia, Europa, etcétera, y donde se está quedando todavía que se introduzca de manera, por decirlo que de verdad esté en el programa nacional, son en el sureste asiático y en los países africanos, que como ustedes sabrán, basado en el mapa que vimos anteriormente, no se está introduciendo como debería introducirse en los países que están más afectados por el cáncer de cervix, que como vimos, el 90% de las muertes y la gran mayoría de los casos ocurren en los países de bajos ingresos, que son los que no han introducido la vacunación. ¿Y por qué ha sido tan difícil, no? Porque si esta vacuna está desde el 2006 y nada que la introduce. Eso se debe al alto costo de las vacunas. Estas vacunas, cuando se aprobaron allá en el 2006, una dosis valía $300, o sea, inaccesible. Es una vacuna cara para, si la comparamos con sarampión y todas estas, las de rutina, ¿verdad? El costo a través del fondo rotatorio de la PAJO anda por $8, pero, o sea, es costoso por dosis. Eso es lo principal, el costo, y lo otro son las dificultades logísticas que implica aplicar 2 dosis. Y aplicar 2 dosis en adolescentes es difícil, porque no es lo mismo que las mamás los lleven chiquititos a los centros de salud a aplicar esto en las escuelas, porque ahí interviene la migración y la exclusión escolar, y la ausencia de registros en los países pues, de ingresos bajos y medios, porque inclusive Costa Rica tiene registro, ya un registro formal de vacunación desde hace unos 5 años, una cosa así. Es de reciente introducción, entonces imagínense en estos países del todo no cuentan con estos registros para ver quién le toca la segunda vacuna. Y luego que esta vacuna, al proteger contra una infección de transmisión sexual, que así no hay que llamarla, en realidad es una vacuna contra el cáncer de cervix, esto ha hecho que haya muchas campañas antivacunación que hay para esta vacuna y cualquier otra vacuna, ¿verdad? Que han dicho que no es segura o que no es eficaz, intervienen aspectos morales y religiosos, y además que siempre hay grupos de población que tienen desconfianza hacia las farmacéuticas. Todo eso ha hecho que no se logre pues, introducir de la manera deseable en todos los países. Y entonces, ¿qué podría ayudar a que esto que los conté, todas estas dificultades vayan mejorando? Algo que podría hacer es que se aplicara una sola dosis. Si se lograra comprobar que una sola dosis de la vacuna funciona igual de bien que aplicar 2 dosis. Y si esto se lograra, pues resultaría un programa menos costoso y más sencillo de implementar, porque se aplicarían como campañas, que uno llega a un lugar y vacuna a todas las que se encontró en el grupo de edad que anda buscando, de los 9 a 14 años, y todo se facilitaría. También al ahorrarse la segunda dosis, se pueden tomar estos recursos e invertirlos en otros temas de salud, pero nada de esto se puede hacer así nomás, voy a aplicar una sola dosis, si no se evalúa formalmente en un ensayo clínico que compruebe que una dosis pues, funciona igual de bien para proteger la infección comparado a 2 dosis, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo así, está haciendo acá en Costa Rica, que es el que se llama el Proyecto Escudo, que seguramente han oído hablar de este estudio, que lo que busca es demostrar que aplicar una dosis no es inferior a 2 dosis en cuanto a la protección para prevenir las infecciones persistentes producidas por el virus de papiloma 16 o 18. Entonces, para comprobar esto, a finales del 2017, iniciamos este ambicioso estudio en el cual se incluyeron 20.330 adolescentes de 12 a 16 años de 202 distritos del país, que bueno, ingresaron al estudio, y lo que hicimos es que en la primera visita del estudio se hizo una aleatorización y a la mitad de ellas se le aplicó la vacuna Gardasil 9 y a la otra mitad la vacuna Cervarix. 6 meses después ellas vinieron a su segunda vacuna, hicimos otro sorteo y a la mitad de cada grupo le tocó aplicarse una dosis de la vacuna del virus del papiloma y a la otra mitad le tocó 2 dosis. El estudio es doble ciego. Eso quiere decir que ni ellas ni los investigadores sabemos a qué grupo pertenecen, y bueno, se van a seguir durante 4 años,
ellas van a estar viniendo a visitas semestrales o anuales por unos 4 o 5 años. En estas visitas lo que se hace es tomar muestras de sangre para evaluar la respuesta inmunológica a la vacuna, y también ellas se toman células de cervicuterinas para ver si hay presencia o no hay presencia del virus, para comprobar si la vacuna realmente protege. Y este estudio a su vez incluye otro objetivo, que es evaluar la eficacia comparando con 0 dosis, o sea, contra un grupo no vacunado. Para esto invitamos a un grupo de 4.000 mujeres jóvenes de 17 a 20 años que vienen a 2 visitas del estudio, donde vamos a evaluar el porcentaje de infección del virus del papiloma 16 y 18 que ellas tienen en ese momento. Y como están tan jóvenes, como un beneficio, igual les estamos aplicando la vacuna contra el virus del papiloma en estas 2 visitas, pero ya esta vacuna no va a proteger contra las infecciones que tienen en ese momento, pero sí protegen contra las que desarrollen en el futuro, si no han adquirido ninguna por el 16 o el 18. Y los otros tipos. Entonces, ¿cómo así nosotros estamos haciendo este estudio SCUBO? ¿Por qué nosotros creemos que una dosis podría ser suficiente? Eso lo basamos en datos del ensayo de vacunación que hicimos en el 2004, ya que, como yo les conté al inicio, este ensayo de vacunación en Costa Rica se hizo en Guanacaste, en Punta Arenas. Se invitaron a 7.400 mujeres a este ensayo clínico que buscaba evaluar en ese momento la vacuna experimental, la bivalente, si funcionaba o no funcionaba para proteger contra la infección. Las mujeres se tenían que asistir a 3 visitas donde se les aplicaba la vacuna, un esquema de 3 dosis. Sin embargo, por tener entre 18 a 25 años, algunas de ellas quedaron embarazadas durante la fase de vacunación, tenían lesiones precancerosas y no podían recibir la vacuna, o les dio miedo no aplicarse las otras dosis, porque en ese entonces hubo una campaña medio antivacunas aquí en el país, etcétera. Entonces hubo razones de que por qué ellas no se aplicaron las 3 dosis. Un grupito. Este grupito pequeño, pero importante, nos permitió evaluar qué pasaba cuando se aplican menos dosis de la vacuna. Entonces, estos son datos del estudio de vacunación al finalizar los 4 años de seguimiento, y lo que nosotros observamos es que las mujeres que se aplicaron 3 dosis de la vacuna y no se habían expuesto al virus del papiloma al momento de la aplicación de estas 3 dosis, tenían una eficacia mayor al de 84% contra la infección persistente del virus del papiloma 16-18. Las que se aplicaron 2 dosis, un 81%, y las que se aplicaron una dosis, un 100% de eficacia. Igual, ahí lo importante es ver los intervalos de confianza, de que prácticamente uno puede decir que la eficacia de protección contra el virus de papiloma 16 y 18 era prácticamente igual en los 3 grupos, indistintamente el número de dosis que hubieran recibido. Esto es protección a nivel del virus, o sea, ellas no lo tenían en el cuello del útero en las muestras que les tomamos. También nosotros les tomamos muestras de sangre. Entonces, en estos 3 grupos analizamos el título de anticuerpos que ellas tenían, es decir, las defensas que tenían en sangre. Lo hicimos para los que recibieron 3 dosis, 2 dosis o 1 dosis. Y lo que observamos es que a través de los años, porque nosotros hemos seguido estos grupos por un total de 11 años, lo que observamos es que el nivel de anticuerpos que desarrollan las que recibieron 3 dosis y 2 dosis es prácticamente igual, y que se mantiene igual de alto a través del tiempo, ¿verdad? Y las que recibieron una sola dosis de la vacuna, el título de anticuerpos es muy estable, ¿verdad? Pero es inferior del que se desarrolla cuando se aplican 3 o 2 dosis de la vacuna. Pero esto lo tenemos que correlacionar con los datos de eficacia que yo les mostré. Nosotros ya hemos publicado datos de eficacia 11 años después de que ellas recibieron una única dosis de vacuna, y observamos que ellas tienen realmente reducción o eficacia para la protección del virus de papiloma humano 16 o 18 a nivel del cuello del útero, o sea, la infección prácticamente no se detecta.
a pesar de que los niveles de anticuerpos son más bajos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un menor título de anticuerpos no significa que haya menor protección. También hay un estudio, nosotros todo lo del ensayo de vacunación lo hicimos con la vacuna bivalente, Cervarix, y acá es importante decir que esto mismo se ha observado con la vacuna Gardasil, en un estudio que de hecho todavía se está desarrollando en la India. Es particular este estudio en el sentido que se diseñó para comprobar en ese entonces, para allá del 2006, 2007, que 2 dosis era comparable que aplicar 3 dosis. Entonces lo que ellos hicieron fue aleatorizar a las mujeres que incluyeron a recibir 3 o 2 dosis. Sin embargo, durante la fase de vacunación del estudio, los ensayos clínicos en la India los pararon y eso hizo que un grupo de las mujeres que tenían que recibir 3 dosis recibieran 2 dosis o 1 dosis. E igual para las que tenían que recibir 2 dosis, hay un grupo que recibió 1 sola dosis. Y esto permitió que ellos también pudieran evaluar qué pasaba cuando se aplicaban menos dosis de la vacuna. En esta tabla acá, lo que les quiero mostrar ellos, este número de mujeres, ahí está el número de mujeres evaluadas. El estudio incluye mucho más mujeres, pero acá están solo las que ya se han casado, ¿verdad? Y que por lo tanto han iniciado actividad sexual. También reclutaron un grupo control y lo que ellos están mostrando en este análisis es que el número de infecciones persistentes que encontraron en las que habían recibido 1 dosis, 2 dosis o 3 de la vacuna es muy bajo en comparación de las que nunca se habían vacunado. Ellos encontraron 28 infecciones persistentes contra el virus de papiloma 16 y 18 en las no vacunadas y prácticamente 1 o 3 en las que se habían vacunado. Entonces uno también podría decir, es que seguro en la India ya no están teniendo relaciones sexuales las que se vacunan y cambiaron el comportamiento sexual. Pero para eso se hacen otros análisis, ¿verdad? Si las personas no han cambiado su comportamiento sexual, uno debería encontrar los otros tipos del virus de papiloma para los que la vacuna no protege y que no causan... Y entonces aquí ustedes ven por qué la vacuna Gardasil no protege contra la Gardasil 4, no protege contra los otros tipos que no están incluidos en su formulación. Y esos tipos se siguieron encontrando. Los que bajaron completamente eran los 16 y 18, lo cual da otra evidencia de que 1 dosis pudiera funcionar. Y es por eso que nosotros habíamos iniciado ese estudio escudo. Actualmente, pronto, a inicios del próximo año, vamos a iniciar otro estudio donde queremos también comprobar que 1 sola dosis de la vacuna protege contra la infección por el virus del papiloma 16 y 18, pero en una población de mujeres un poquito mayor, entre los 18 y 30. Y bueno, todo esto que les he contado da evidencia de que se tiene suficiente conocimiento sobre qué causa esta enfermedad y cómo se puede prevenir, y además tenemos las herramientas para eliminar el cáncer de cervix como un problema de salud pública. Y es por esto que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud lanzó una acción para eliminar el cáncer de cervix como problema de salud pública en el mundo. Y esto es lo que está buscando esta estrategia global de eliminación del cáncer de cervix. Lo que se busca no es eliminar lo que no aparezca en un solo caso, pero que sí la tasa de incidencia de este cáncer llegue a ser de 4 de cada 100.000 mujeres de casos en los países. Llegar a 4 por cada 100.000 mujeres. Y en este grafiquito lo que les quiero mostrar en la línea celeste, lo que les quiero mostrar es qué pasaría si seguimos con lo que hacemos actualmente, que se siguen vacunando solo en los países de altos ingresos y se siguen tamizando también en solo los países de altos ingresos, pues la incidencia de cáncer invasor en el mundo seguiría prácticamente igual, ¿verdad? Seguirían muriéndose la misma cantidad de mujeres, más bien más, porque la población mundial va envejeciendo, entonces más bien se detectarían hasta 700.000 casos al año de cáncer de cervix y morirían la mitad. En la línea roja les quiero mostrar qué pasaría si hiciéramos una vacunación muy agresiva, muy intensa,
llegaríamos a eliminar el cáncer de cervix como un problema de salud pública por ahí del 2120, ¿verdad? Ahí llegaríamos ya a tener 4 casos por cada 100,000. Y en la línea anaranjada lo que les quiero mostrar es que con muy buen tamizaje intenso y con vacunación, esto se lograría más o menos en el 2080-2100. O sea, en este ciclo. ¿Y cuáles son las metas que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud? Lo que le está pidiendo a los países es que el 90% de las niñas de cada uno de sus países reciban la vacuna del virus del papiloma antes de que cumplan los 15 años, o sea, como se está haciendo acá en Costa Rica, que todas las de 10 años se están vacunando, y que el 70% de las mujeres de más de 30 años sean tamizadas. Es decir, que se haga una prueba de alto desempeño, que en este caso sería pues, la prueba del virus del papiloma humano, se haga en 2 momentos de la vida de cualquier mujer. O sea, que se haga a los 35 años y se vuelva a repetir a los 45 años. Pero para que esto funcione, tiene que usarse una buena prueba de tamizaje. Y que el 90% de las mujeres con enfermedad reciban el tratamiento y la atención clínica que se requiere. Es decir, yo las tamizo, detecto una lesión precancerosa, el 90% de las mujeres deben recibir tratamiento. Esas son las metas para el 2030. Y bueno, para acelerar, alcanzar el umbral propuesto por la OMS, se requiere que los países avancen en el tamizaje. Hay países que del todo no hacen tamizaje y otros que hacen tamizaje no lo hacen con la prueba del BPH, una prueba de alto desempeño. Entonces hay que ya dejar de tamizar prácticamente con la citología o lo que llamamos el Papa Nicolau o con la inspección visual, que acá en Costa Rica no se hace, pero sí utilizamos la citología, pero muchos países utilizan inspección visual, y sustituir todas estas técnicas de tamizaje por las que se saben que son muy sensibles para detectar lesiones precancerosas. Y estas son las pruebas de BPH, las que detectan el virus, o está o no está el virus. Y si se detecta, pues bueno, darle tratamiento a las mujeres, ya sea por crioterapia o termoablación, o si la prueba da positiva, hacer otra prueba de triage, que eso quiere decir aplicar una segunda prueba para decidir el manejo de la mujer, seguido por crioterapia o termoablación. Les quiero contar un poquito sobre las pruebas de detección de BPH. Estas pruebas pueden detectar el ADN del virus, que es prácticamente esto, o el ARN mensajero, por ejemplo. Lo que tienen es que tienen alta reproducibilidad porque son pruebas que se hacen en estas máquinas grandes, ¿verdad? Que no interviene ahí las personas tanto, por eso hace que sean altamente reproducibles y hace que uno pueda hacer un montón en una sola corrida. Tienen una sensibilidad muy alta, o sea, uno puede, tiene 2 cosas, una sensibilidad muy alta para detectar la infección y eso se correlaciona con lesiones precancerosas. Y la sensibilidad muy alta en que uno no ocupa mucha cantidad de muestra, muchas células o mucha presencia de virus para detectar una prueba como positiva. Entonces esto hace que si una prueba de BPH en el tamizaje, yo tamizo en las mujeres de 35 y me da negativa, yo no tengo que volver a repetir la prueba tan rápido, sino que puedo extender el intervalo de tamizaje, por lo general se estima que unos 5 años. A los 5 años vuelvo a repetir. Y pues sí, la especificidad es más baja que la citología porque que una mujer tenga una prueba de pH positiva no significa que tenga una lesión precancerosa ni que vaya a desarrollar cáncer. Para eso es que se aplican otras pruebas adicionales para definir el riesgo de la mujer para tener lesiones precancerosas. Y lo que les conté, que se requieren poquitas células para hacer la prueba. Entonces esto hace que uno pueda autotomarse la prueba, lo que se llama una autotoma, que uno la puede hacer en el hogar, no se necesita una enfermera ni un doctor para hacérselo, se utiliza un aplicador para tomar células cervicovaginales, eso se pone en un tubito y se manda, por decir, a Levi's, y ahí se hace la prueba. Y bueno, el mensaje que les quiero decir es que con todo este conocimiento que se tiene es que se sabe, el cáncer de cervix es una enfermedad prevenible y curable
al 100% y que hoy contamos con el conocimiento y las herramientas necesarias para detener el sufrimiento y la muerte de mujeres por esta enfermedad. Y esperamos con todas estas herramientas tener ya en los próximos años un futuro sin cáncer de cervix. Bueno, agradecerles la atención y con muchísimo gusto atendería cualquier consulta que tengan y podemos seguir conversando. Muchas gracias, doctora Carolina, por esta excelente exposición. Ya tenemos algunas preguntas en el Facebook. Entonces, bueno, por acá también pueden hacer consultas las personas que están unidas desde el Zoom. Me pueden indicar con la mano o la hacen por el chat. Desde el Facebook nos dicen: buenas tardes, doctora Carolina. ¿Qué se sabe sobre vacunas terapéuticas contra el virus de papiloma humano? Conozco el estudio de la ISCOMATRIX 2007. Gracias. Sí, de ahí no le he seguido tanto la pista, pero sí, desde que se iniciaron estas vacunas también se han tratado de desarrollar las terapéuticas. Que las terapéuticas lo que buscan es que si una mujer tiene la infección, lograr ponerle una vacuna que elimine esa infección que ya tenés. No es protegerla, adquirirla, sino que te elimine la que ya tenés. Pero hasta el momento no han avanzado mucho estas vacunas. Yo desconozco si alguna ha llegado a un fase 3, pero sí se han hecho fase 1 y fase 2. Luego tenemos otra consulta que dice: ¿cuál vacuna está disponible en el país para vacunar a una mujer de 40 años? Sí, en el país, bueno, la vacuna Cervarix o la bivalente cada vez se comercializa menos en los países. Entonces, de hecho, acá se consigue poco ya. Y la Gardasil es la que está más disponible. Los 3 tipos de vacunas, las dos Gardasil y la Cervarix están registradas en el país, están aprobadas, ¿verdad? Y se consiguen en las farmacias, excepto la Gardasil 9, que la compañía no la comercializa. Está registrada, pero no se comercializa acá en el país. Y las Gardasil sí en Estados Unidos están aprobadas para mujeres hasta los 45 años. Luego nos preguntan: ¿cuáles son los efectos secundarios de las vacunas a corto y largo plazo? Pues sí, a corto plazo, pues los efectos secundarios comprobados, ¿verdad? Son los comprobados para cualquier otro tipo de vacuna, que son efectos secundarios leves y de corta duración, ¿verdad? Estamos hablando de un día, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, sin duda alguna, malestar general, pero es lo esperable con cualquier vacuna. Efectos a largo plazo no se han reportado para estas vacunas, que han probado tener un perfil de seguridad muy, muy alto. Y como cualquier otra vacuna, sí pueden desarrollarse una reacción anafiláctica, que es muy raro, pero sí puede ocurrir luego de la vacunación. Y en adolescentes se ha visto, observado, que a veces, pero más como por otra reacción no relacionada a la vacunación en sí, sino como ansiedad que les da el pinchazo, se desmayan. Entonces estas vacunas en adolescentes se recomienda que se vacunen sentadas, para que no se vayan a caer, pero es eso básicamente. Ok. Nos preguntan: ¿la prueba de virus de papiloma humano podría sustituir el PAP? Sí, de hecho eso es lo que todos los países deberían lograr, y que Costa Rica, pues acá se está haciendo un estudio piloto, bueno, un estudio piloto no, hay varios pilotos en Guanacaste, y hay un estudio que se llama Estampa, y que se está realizando en Punta Arenas por parte de la Caja y la Organización Mundial de la Salud a través de la IAR, que busca hacer eso, la implementación de la prueba de VPH y evaluar las otras técnicas o las otras pruebas que se harían después de que sea una prueba de positiva. Pero ha tomado bastante tiempo de que esto se extienda al resto del país, a pesar de que ha sido muy exitoso en estos estudios pilotos. Y las mujeres participan, la implementación está muy bien, pero no se ha extendido al resto de las áreas del país. Entonces, ¿cuál fue la primera vacuna que llegó al país y en qué año?
De forma privada. Es que la primera que se aprobó fue la Gardasil, a nivel mundial, por la FDA fue la Gardasil, la cuadrivalente, que eso fue en el 2006. Al año siguiente, en el 2007, se aprobó la Cervarix. En el 2014, la nonavalente, que es la Gardasil, que incluye más tipos, 7 tipos en total en su formulación. Acá en Costa Rica no me recuerdo cuándo llegó, creo que en el 2010, tal vez ya se conseguía a nivel comercial. En las farmacias. Y esto ya es una consulta mía de curiosidad. Si en aquel entonces se vacunaron, pero ahora hay otras dosis que traen entonces más beneficios, por decirlo de alguna manera, ¿ya no se pueden vacunar más o eso se puede reforzar después o no se puede combinar? ¿No? Es que conforme pasan los años, ¿verdad? La mejor manera, o sea, y alguien como yo, ya para qué vacunarse, ¿verdad? O sea, ya después de cierta edad, la vacuna no te ofrece tanto beneficio, sino que son el tamizaje. Eso es el enfoque. Es en las adolescentes, donde la vacunación te ofrece, como lo vimos, un 95% de eficacia contra el virus de papiloma 16 y 18, o la Gardasil, que incluye los otros tipos. Esa es la diferencia. Todo depende de la mujer, ¿verdad? Porque si depende cuándo inició la actividad sexual, cuántos compañeros ha tenido y demás, y qué tan joven es. Entre más joven, pues sí, la vacuna ofrece bastante beneficio. El beneficio va bajando con la edad, pero sí siempre lo hay, especialmente las menores de 30. Nos acaban de hacer otra consulta, pero yo creo que ya la acabas de contestar. Dice que es que se desconectó un ratito, que si ya mencionaron qué pasa con las mujeres que en sus 20 no recibieron la vacuna a los 10. Pues sí, o sea, es que el programa empezó en el 2019, entonces hay bastantes cortes que no recibieron la vacunación, pero estas mujeres lo que entrarán es en el programa de tamizaje, ¿verdad? Que son estas dos estrategias que está recomendando la OMS. A las adolescentes vacúnelas a todas y a las mayores de 30 tamizaje de alta calidad, ¿verdad? Con una prueba de alto desempeño. Entonces lo que hay que hacer es entrar en los programas de tamizaje. Acá en Costa Rica por el momento está el Papa Nicolau. Eso es lo que hay que hacerse. Se recomienda, la norma nacional indica que es cada 2 años después de los 21 años y después de que se haya iniciado la actividad sexual. Tenemos otra consulta que dice, ¿hay algún estudio en curso en el país de efectividad de vacuna Gardasil a nivel orofaríngeo? No que yo conozca, sino. Ok, si ya me vacuné cuando tenía alrededor de 20 años, de todas maneras, es importante el tamizaje. Sí, eso yo no lo di en la charla. Sí, indistintamente que se haya recibido de adolescente o en qué momento se recibió la vacuna, el tamizaje se sigue recomendando. Conforme pasen los años, se va a ir cambiando qué tipo de tamizaje y el intervalo y toda la cosa, pero el cáncer de cervix, yo les dije que el 16 y el 18 causan el 70% de los casos. Y los otros, el 31, 32, 45, si los sumamos todos, causan hasta el 90%. Entonces hay un porcentaje que queda ahí que no estamos protegidos contra las infecciones persistentes de estos tipos que pueden causar cáncer. Entonces el tamizaje hay que seguirlo haciendo, pero se van a ir cambiando pues las normas de tamizaje, cada cuánto, con qué técnica, etcétera. Pero por el momento hay que seguírselo haciendo. No sé si tenemos alguna otra consulta, ya sea del Zoom o por Facebook Live. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera agradecerle a la doctora Carolina Porras por habernos acompañado esta tarde con un tema tan importante para todas las mujeres y como ya vimos, no solo las mujeres, sino la población en general. Sí. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que fue sumamente interesante e importante, ¿verdad? Hablar sobre
este tema y queremos agradecerles a los que nos han estado acompañando desde el Zoom y desde el Facebook Live. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación y cualquier consulta adicional también nos la pueden dirigir al Facebook de ASIC, que encantados responderemos. Bueno, muchas gracias. Gracias.